Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase online de Físico-Química. Espero que ustedes estén muy bien y el día de hoy vamos a trabajar un contenido que es los estados de la materia. Para eso vamos a ver unos videos, vamos a hacer unos problemas que se refieren a este contenido. Este contenido ustedes ya lo estuvieron trabajando en los textos que están propuestos en el apunte número 1 y estuvieron realizando algunas actividades que también les agregué en ese apunte. Voy a compartirles en este momento la presentación. La primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo se encuentra la materia en la naturaleza. Y para respondernos esta pregunta vamos a observar algunos objetos que tenemos acá. En este caso un cubo de hielo, una pelota, un hueso, una roca, una guitarra, una bicicleta y demás objetos que vemos acá. Todos estos objetos tienen en común que tienen una forma propia, que tienen volumen porque ocupan un lugar en el espacio y que tienen masa. Todos estos objetos se encuentran en el estado sólido. Los objetos que vemos abajo, que tenemos ahí agua, tenemos leche, tenemos jugo de naranja, tenemos también acá sopa, ¿sí? Todos ellos tienen en común que no tienen una forma propia, sino que se adaptan al contenedor, es decir, al recipiente que los contiene. Podemos comparar en este caso la lluvia, ¿sí? El agua, no tiene una forma definida, el agua líquida, no tiene una forma definida. Si esta cae al suelo, va a tomar la forma de los huecos que va a ir encontrando en el suelo o en su defecto en las calles. Si el agua la colocamos en una botella, va a tomar la forma de la botella. Si la colocamos en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Esto es porque los líquidos no tienen una forma propia, sino que se adaptan al recipiente que los contiene. Sin embargo, ellos tienen volumen y tienen masa propia. Recuerden que volumen y masa son propiedades de la materia que hemos estudiado en las clases anteriores. Todos estos objetos que vemos acá, ¿sí? Son gases. ¿Qué tienen en común los gases como el viento, el oxígeno, el hidrógeno, el helio, el vapor de agua? Tienen en común que no tienen una forma propia, ninguno de ellos, y no tienen volumen, pero sí tienen masa. Para que nos quede un poco más claro estos conceptos, los invito a que veamos en este momento este video. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el 4º estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos, como esta nieve, se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los
gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc al cuadrado para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo, cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. Bien, en este video lo que podemos ver es que además de los tres estados que les acabo de mencionar, aparece un nuevo estado que es el estado plasma. Este estado es un gas ionizado a altas temperaturas. Ionizado significa, justamente lo que explica el video, que vamos a tener electrones libres con cargas negativas y vamos a tener átomos que son cationes que tienen cargas positivas. El plasma lo podemos encontrar en las luces de neón, en los tubos fluorescentes, en las pantallas obviamente de plasma, en las auroras boreales, en los rayos que se producen con las lluvias eléctricas. Y el plasma es un excelente conductor de la electricidad y puede ser confinado en campos magnéticos. Otros estados que se han ido descubriendo en nuestro último tiempo son el plasma de quark-gluones. Este es el estado en el que se asume que se encontraba toda la materia del universo justo una millonésima de segundos después del Big Bang, y justo antes de comenzar a enfriarse y cambiar a otros estados menos energéticos. Otro estado es el líquido cuántico de spines. Si bien este líquido, este estado se comenzó a predecir su existencia en la década de 1970, no fue hasta el 2016 que se demostró realmente que este existía. Lo curioso es que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, algunos minerales presentan regiones en este estado, como es la que se ve en la imagen. Otro estado que se ha estudiado en los últimos años es el estado degenerado. Bajo presiones extremas, como las que se dan en el núcleo de algunas estrellas, las partículas son comprimidas en un espacio mínimo. Dado que dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento, provoca que los átomos se degeneren y pierdan su estructura. Dentro de otros de los estados que se ha estudiado en los últimos años, tenemos el condensado de Bose-Einstein. Estos científicos creían que cuando la materia se enfría a temperaturas apenas por encima del cero absoluto, en algunos casos las partículas que la constituyen caen todas al mismo nivel de energía. Eso provoca que las partículas se vuelvan indistinguibles unas de otras y pasan a formar un superátomo. Por último, de los estados que se están estudiando en este último tiempo, tenemos el hielo superiónico, y este estado surge o comienza a investigarse a partir de someter el hielo, ¿sí? El agua, hecha sólida, a presiones y temperaturas muy elevadas. Esa brutal presión, fuerza, hace que el hielo tenga que adoptar un empaquetamiento muy compacto. Y el resultado es que el hielo superiónico
O sea, en él conviven dos fases, una sólida y una líquida. Se cree que el hielo superiónico puede existir en grandes cantidades en planetas gigantescos gaseosos y helados como son Urano o Neptuno, en cuyo interior sí se dan las condiciones apropiadas para su formación. Vamos a ir ahora a unos problemas. En el problema número 1 nos hace dos preguntas y dice, ¿es la misma partícula que forma los estados sólidos, líquido y gaseoso del agua? En caso afirmativo, ¿cómo puede ser que proporcione estructuras tan diferentes? Bueno, lo que tenemos que considerar acá es que la sustancia es la misma. Así se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, es agua. Como la sustancia es la misma y no está cambiando la sustancia, no va a cambiar la partícula. Siempre va a ser H2O. Lo que va a cambiar es la forma en la que se presenta. ¿Y por qué es que cambia esa forma? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, sucede porque se la somete a diferentes temperaturas. Al ir cambiando la temperatura a la cual se la somete, va a ir cambiando la estructura. El problema número 2 nos dice cómo es la densidad del agua sólida respecto de la densidad del agua líquida. Si observamos las imágenes que les coloqué abajo, tenemos el Perito Glaciar Moreno, que se encuentra en el país de Argentina. En él podemos ver que el agua sólida está por encima del agua líquida. Si no queremos mirar estas imágenes, vamos a un caso concreto. Cuando nosotros ponemos agua natural en un vaso y luego le agregamos unos cubitos de hielo, el hielo flota. Entonces, si el hielo flota, es decir, el agua sólida flota por encima del agua líquida, quiere decir que su densidad es menor. El problema número 3 nos dice, ¿qué consecuencias traería para la vida natural que la densidad del hielo fuera superior a la del agua líquida? Y bueno, en este caso, la vida no sería posible, porque si la densidad del hielo fuera superior que la del agua líquida, el fondo de los mares, océanos, ríos, lagos se congelarían y todos los seres vivos que existiesen allí o que existen ahí se morirían. El problema número 4 nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué los colchones inflables pesan mucho menos que los de látex? ¿Por qué los de espuma pesan menos que los de lana? Para poder responder esta pregunta, vamos a analizar también una cuestión que son las densidades y de qué forma están compuestos. Los colchones inflables en su interior se llenan de aire y el aire es menos denso que el látex. Ese es el motivo por el cual pesa menos. Algo similar sucede con la espuma y con los colchones de lana, porque la espuma en su interior tiene pequeños agujeros. Esos agujeros están llenados por aire. Y como sabemos que el aire pesa menos, esto va a producir que la densidad de la espuma sea menor que la de lana y por ese motivo pesa menos. En el problema número 5 nos plantea los plásticos. Son sustancias sólidas a temperatura ambiente. Debido a sus propiedades, permiten fabricar objetos de formas y aplicaciones variadas. Investiga cómo se fabrican las botellas de plástico y puedes basarte en el siguiente esquema. Nos proporciona ahí un esquema y nos hace una pregunta. ¿El plástico se encuentra siempre en estado sólido? Bueno, como bien sabemos, el plástico se puede reciclar. Cuando se recicla, se lleva a ciertas fábricas y ahí lo que se hace es fundir. Se funde el plástico, es decir, se lo lleva a un estado líquido y una vez que se lo lleva a un estado líquido, se le da una forma como de tubo, que es la forma que aparece acá. Esa forma ya se encuentra en estado sólido, pero no está del todo fría. Se le da un poco de calor de tal forma que cuando sea introducida esta máquina, se le puede aplicar una presión y puede adaptarse a esta forma, ¿sí? Es decir, que se le deja de tal forma al plástico sólido que sea flexible de manipular y que se le pueda dar la forma que se desea. Entonces, para responder la pregunta, ¿el plástico se encuentra siempre en estado sólido? A temperatura ambiente sí,
pero para que hagamos la botella de plástico es necesario que primero se lo funda, es decir, que lo pasemos a estado líquido, y de esa forma podremos darle la forma que deseamos. Vamos a ir al estudio de la teoría cinético-molecular. Para eso yo les coloqué en el apunte número 1 un link que los lleva a una simulación. Este link es el que aparece acá arriba. Si ustedes lo tienen en el apunte 1, repito, yo lo voy a abrir y vamos a realizar un análisis de lo que pasa con la teoría cinético-molecular. Ingresamos acá en estados y vamos a ver al costado que tenemos 4 sustancias: neón, argón, oxígeno y agua. Lo que vamos a hacer es al neón, vamos a observar qué sucede cuando está en estado sólido, líquido y gaseoso. Vamos a hacer clic en sólido y lo dejamos ahí presionado. Podemos observar que las partículas del neón no se mueven, ¿sí? Vibran en su lugar, pero estas no tienen un movimiento fuera de su estructura. También podemos observar que entre ellas hay pequeños espacios vacíos. Recordemos que en la teoría cinético-molecular, cuando hablamos de cinético, hablamos del movimiento. Y cuando hablamos de moléculas, del movimiento que hacen las moléculas, es decir, las partículas. En este movimiento siempre influyen 2 tipos de fuerza. La fuerza de atracción, que es por la cual tienden a atraerse, es decir, a unirse esas partículas, y la fuerza de repulsión, es decir, por la cual tienden a repelerse. Podemos observar que cuando el neón está en estado sólido, predomina la fuerza de atracción, porque tienden a estar todas unidas. Vamos a ver qué sucede cuando lo colocamos en estado líquido. Fíjense cómo cambia la estructura. Siguen siendo las mismas partículas, pero entre ellas ya hay movimiento. Podemos observar que se mueven a pequeñas velocidades, pero se mueven. Y podemos ver además que hay más espacios vacíos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ya no es tan fuerte la fuerza de atracción. Vamos a pasarlo a estado gaseoso. Podemos observar cómo todas las partículas comienzan a desplazarse. Ya adquiere una velocidad mucho mayor. La fuerza con la cual se repelen, fíjense cómo chocan y repelen inmediatamente entre ellas, es mayor, mucho mayor que la de los líquidos. Por lo tanto, hay mucho espacio vacío entre ellas. Vamos a analizar qué sucede con el argón, y lo vamos a poner en estado sólido. Nuevamente, una estructura, podemos ver que las partículas vibran, que hay poco espacio vacío entre ellas, por lo tanto predomina la fuerza de atracción. Hay fuerza de repulsión, pero predomina la de atracción. Fijémonos qué sucede en estado líquido. Lo mismo que hemos observado en el neón. Las partículas comienzan a moverse, no a grandes velocidades, pero se mueven. Hay más espacio vacío, por lo tanto la fuerza de atracción ya no es tan grande como en los sólidos. Fíjense en el gas de argón. Lo mismo que en el de neón. Las partículas se mueven a mayores velocidades que en el líquido, por lo tanto hay más espacios vacíos y eso significa que hay una mayor fuerza de repulsión entre ellas. Veamos el oxígeno. En el oxígeno sucede lo mismo. Fijémonos en estado líquido y en estado gaseoso. Analicemos qué sucede con el agua. Lo colocamos en estado sólido, líquido y gaseoso. Sucede exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es dejar el neón y lo vamos a colocar en estado sólido. Entonces, para que nos quede claro, le vamos a dar al neón, ¿sí?, un poquito de calor. Acá abajo tenemos para darle frío, darle calor. Le vamos a dar calor y vamos a observar qué es lo que pasa con las partículas. Le damos calor, fíjense cómo comienzan a moverse, cómo cada vez se mueven más, cada vez se separan, hay más espacios vacíos, cada vez mayor
la fuerza de repulsión que la de atracción. Fíjense también acá cómo va aumentando la temperatura. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando le damos calor, va cambiando de estado. Está pasando del estado sólido, después al líquido y al gaseoso. Que este es el que estamos viendo, el gaseoso. Entonces, la teoría cinético-molecular nos explica qué sucede con el movimiento de las partículas dependiendo del estado en el cual esté. Si lo tenemos en un estado sólido, las partículas tienen una mayor fuerza de atracción, vibran en su lugar y hay pequeños espacios vacíos. Si lo tenemos en un estado líquido, las partículas comienzan a moverse, pero es un movimiento más lento. Ya hay más fuerza de repulsión. Hay menor fuerza de atracción que en los sólidos, pero hay un poquito más de fuerza de repulsión. Y hay más espacio vacío entre ellas. Y si analizamos qué sucede en el gas predomina la fuerza de repulsión. Hay atracción, también se atraen, pero predomina la de repulsión. Eso genera que las partículas se muevan a mayores velocidades y por lo tanto haya más espacio vacío entre ellas. Vamos a volver a la presentación. Volvemos a la presentación y para concluir o hacer un resumen de esta teoría cinético-molecular, quiero agregar el estado plasma que no aparece en la simulación que les di. El estado plasma se comporta muy similar al gas, con la diferencia que acá recuerden que vamos a tener electrones libres y que tenemos cationes. Por eso acá ven que tenemos los negativos y los positivos. Recuerden que acá tenemos una alta o elevadísima temperatura, ¿sí? Entonces, a medida que bajamos la temperatura, vamos a ir pasando de plasma a gas, de gas a líquido y de líquido a sólido. Si aumentamos la temperatura cada vez más alta, va a ir pasando de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a plasma. Les propongo estas últimas dos actividades. La número 6 nos pide que expliquemos el hecho de que el agua pueda fluir por una cañería. Quiero que lo piensen un poquito y mientras ustedes lo piensan, yo les quiero ir haciendo unas acotaciones y es que el agua, primero pensar cuándo el agua puede fluir por una cañería y cuándo no. Yo estoy segura que muchos de ustedes han pensado que el agua puede fluir siempre y cuando sea líquida. Y sí, están en lo correcto. El agua puede fluir porque se encuentra en un estado líquido. Que se encuentra en un estado líquido significa que el movimiento de las partículas por ser un estado líquido es mayor. Y eso le permite desplazarse por las cañerías. El problema número 7 nos dice, si calentamos una barra de hierro a una temperatura muy elevada, llega un momento en el que podemos cambiar su forma sin que se fracture. En algún momento deja de estar en estado sólido. Pensemos que tenemos una barra de hierro y yo la pongo a una temperatura elevadísima, ¿sí? Pero yo le puedo cambiar la forma sin que ésta se fracture, es decir, o sea, se quiebre. Si yo le voy dando cada vez más temperatura y más temperatura al hierro, lo que voy a generar es que ya no se presente en estado sólido, sino que pase a un estado líquido. Entonces, cuando nos dice, en algún momento deja de estar en estado sólido, sí, claramente, deja de estar en estado sólido, pasa a un estado líquido, y porque pasa a un estado líquido, no se fractura ya. Porque se fracturaría si fuese un sólido y estoy intentando de romperlo o de darle la forma que yo deseo. Y el número B nos dice, perdón, el ítem B nos dice, ¿qué pasará cuando la barra se enfría o se vuelve a enfriar?
Y lo que pasa es que cuando comience a estar a temperatura ambiente, el hierro propiamente, a temperatura ambiente, se encuentra en estado sólido. Eso es lo que va a suceder. Bien, con esto doy por finalizada la clase del día de hoy. Espero que les sirva, espero sus dudas, las dudas que les hayan surgido en esta clase, que me las puedan consultar por las tutorías en Hangouts. Y no se olviden de subir las actividades propuestas en la plataforma y por sobre todo, no se olviden de cuidarse. Les mando un beso y nos vemos en la siguiente clase.